Amigos de Reconquista Network, llegaron varios usuarios, seguidores de un trancazo. Acabo de ver la notificación y se arruinó la transmisión. Amigos de Reconquista Network, es viernes, el cuerpo lo sabe, viernes de Noticias de México, viernes del boletín de información e inteligencia estratégica con Miguel Salinas, que nos trae lo más relevante de lo que sucede en la política mexicana, cosas que difícilmente podemos escuchar aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Como siempre, con Miguel, titular del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, se encuentra con nosotros en vivo desde la Perla Tapatía. ¿O andas de tour, Miguel? No, aquí estamos, aquí en Guadalajara, capital del estado bellísimo de Jalisco y cuna de nuestros héroes cristeros, también de la mayoría de ellos, así que aquí estamos. Oye, no es por desviarme el tema y todo, pero curiosa, nomás de voladita. Miguel, tú eres oriundo de la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, entonces eres de la capital. ¿Qué te dio por irte a Guadalajara? Digo, no que esté mal, simplemente nomás me llama la atención por qué Guadalajara en otros lugares. Bueno, porque me ofrecieron aquí venir a radicar en un organismo internacional en el que yo trabajaba hace 27 años, el cual era parte, que es donde me empecé a formar en estos temas, ¿no? Del análisis geopolítico. Y me ofrecieron que me viniera aquí a Guadalajara, que había una plaza, digamos, se ocupaba gente que viniera a respaldar el trabajo político. Entonces, vine aquí a capacitarme y, bueno, pues ya me quedé. Originalmente venía temporalmente, unos meses, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho la ciudad. En ese tiempo, pues era un paraíso, ahorita ya no lo es, pero bueno, ya no tanto, pues, ¿no? O sea, es una ciudad de tomos mucho mejor para vivir que la Ciudad de México, por ejemplo, por los problemas que tiene como una gran urbe totalmente descontrolada en su crecimiento, ¿no? Pero Guadalajara pues ya empezó a tener este tipo de problemas, pero en ese tiempo pues era una ciudad segura, muy hermosa, muy transitable, tenía muchas bondades y ventajas que ahorita ya no las tiene, ¿no? Desgraciadamente. Como cuando éramos pequeños, ¿verdad? Muchas cosas daban ahí en nuestra ciudad. Soy un servidor en Monterrey y de repente, pues bueno, ya cambiaron las cosas. Pues qué bueno que estás en Guadalajara, nos encanta. Aunque no lo creas, ahí tengo familiares en Guadalajara también, que tengo años de no verlos, parientes lejanos, pero bueno, no dejan de ser familia. Miguel, rápidamente dame oportunidad antes de comenzar, tenemos muchos temas de que hablar, agradecer a las personas que hacen posible esta transmisión por medio de las contribuciones que hacen en Patreon, así como ellos. Tú puedes ser un compadre, o puedes ser un hermano, o puedes ser un padrino, entre otros niveles de opción de apoyo para este canal y así poder cenar los costos de esta transmisión. O también puedes hacerlo obviamente por medio de los productos de Usana. Ahí pusimos el link para la gente que está comprando este tipo de productos para su bienestar. Pues denlo por medio del link del canal y nos dan crédito. El precio a ustedes no les cambia en lo absoluto. Si quieren apoyar, por cierto, a Miguel Salinas, ahí está. Él tiene también su propio negocio, aparte del boletín de información de inteligencia estratégica, que los exhorto a que se suscriban. Tiene una pasta dental que ha estado muy solicitada, bendito Dios, y estamos buscando que crezca aún más, al grado tal de que pueda llegar a exportar, si Dios quiere, en un futuro. Entonces está cubriendo varios puntos de la República Mexicana. Si tu proveedor, tu tienda más cercana no tiene, pues pásale este contacto para que le hable a Miguel, o puedes contactar a Miguel directamente también si quieres consumir esta pasta dental que está muy, muy buena. Miguel, ¿qué tenemos esta semana en el boletín, por cierto? Bueno, pues hemos continuado con esta labor, ¿no? De llevar cada semana información actualizada, parte de la cual hemos comentado o comentamos aquí en nuestro programa. Y hemos publicado 3 ediciones de nuestro boletín a lo largo de esta semana con noticias de lo más relevante. Ahí sí, ya no solamente limitándonos al tema de México, sino hablando de asuntos que tienen que ver también con la iglesia, con la situación política a nivel mundial, algunos temas que no son, digamos, de la agenda política, algunos temas incluso hasta de ciencia, con la idea de que la gente pues tenga un panorama general de lo que está sucediendo en el mundo y que, bueno, pues tengan una información fresca y análisis que nosotros consideramos que vale la pena leer. Todas las notas que tomamos para publicar nuestro servicio de información estratégica son de medios pues acreditados a nivel mundial, y que lo que pasa es que hacemos esa labor de búsqueda, de selección, de filtro, que de repente la gente piensa que solamente es copiar una nota y pegarla y ya. Bueno, pero pues para llegar a ese resultado hubo un trabajo obviamente muy arduo detrás,
para buscar esas notas y ese contenido que nosotros consideramos que la gente debe de leer para entender lo que está sucediendo, ¿no? Básicamente. Es muy importante para todas las personas porque hay que rascarle, como decimos en México, para encontrar esa información. Entonces, entre otras cosas también hay que saber, pues ahí filtrar, diseminar muchas cosas que eventualmente las notas las esconden. Pero bueno, pero además, ahí está. También hay que saber el enfoque y los medios, ¿no? Porque hay muchos medios, evidentemente, que pueden ser muy acreditados, digamos un CNN o el que quieras mencionar, pero están totalmente sesgados, entonces tampoco sirve. O sea, el asunto es tener información no solamente de un medio que tenga un reconocimiento mundial o internacional, sino que además sea creíble, ¿no? Y que su información o sus análisis pues sean objetivos, ¿no? Ya, pues tú sabes todo cómo se estaba manejando este asunto del allanamiento de la casa de Trump allá en Florida, y eso, pues todo mundo aquí en México, cuando menos los medios que han replicado esta noticia, que han sido pues la mayoría, todos han dicho, es que pues, sí, claro, ya se habían tardado, pues Trump es un delincuente, ¿no? Y debería estar en la cárcel. O sea, todo el mundo festejando este acto de intimidación y violatorio, ¿no? Bueno, eso es tema ya tuyo con Patricio, pero digo, simplemente lo pongo como ejemplo de lo que los medios y cómo los medios manipulan la opinión pública, y la gente, pues yo no digo que no tenga criterio, simplemente que está sometida a un bombardeo unilateral, ¿no? De información, y es por eso que la gente pues a veces acaba repitiendo cosas que ni siquiera piensa, simplemente lo escuchó. Por eso la labor que hacemos nosotros aquí contigo, aparte de divertirnos, obviamente es que la gente tenga una idea de lo que realmente está pasando, y que los medios de repente o muchas veces pues deforman o distorsionan, ¿no? Claro, y eso es muy evidente, pero pues para eso estamos, y bendito Dios, está creciendo este movimiento, no somos los únicos, evidentemente, ni somos los primeros, pero estamos uniéndonos a este esfuerzo. Pues Miguel, ahora sí, vamos a entrar de lleno a temas que, como tú dices, aquí en Estados Unidos no nos quisimos dejar ganar y dimos de mucho de qué hablar esta semana, como se pudieron dar cuenta. ¿Qué hay de nuevo en México? Aquí en nuestro programa, que yo creo que lo vamos a bautizar ahora como la carabina de Amblosio. Porque la verdad es que esto parece más un show cómico, mágico, musical, ¿no? Entonces, la verdad es que López Obrador siempre nos da notas, ¿no? De qué hablar. Y el asunto es que esa es su estrategia, ¿no? Tratar de meter temas que son petardos con la idea de desviar la atención. La verdad es que el tema más importante ahorita que tenemos enfrente en México, yo creo que son dos: es el tema económico, interno y externo, y el tema de la seguridad, ¿no? También externa e interna. Esos son, yo creo que, los dos temas más importantes, y López Obrador por eso está buscando lanzar estas sondas, ¿no? Para desviar la atención de la opinión pública y manejar la agenda o llevarla a un terreno que le quede cómodo, ¿no? Entonces, por eso nosotros pues no nos vamos a ir con esa finta, y vamos a hablar de los temas que realmente importan, ¿no? En nuestro país. Fíjate que se dio a conocer apenas esta semana las cifras de lo que fue el comercio de México con Estados Unidos en el primer semestre del 2022. Esto es muy importante porque esto es lo que está en riesgo precisamente con los caprichos y las tonterías de López Obrador. Es decir, ya comentamos en el programa anterior que López Obrador tiene pues planeado quizá dar su propio golpe, ¿no? No golpe, sino su propio grito de independencia económica el 16 de septiembre, ojalá y complete la faena, se envuelve en la bandera y se aviente por el balcón. Yo creo que eso sí todo el mundo lo festejaríamos, ¿no? Y que no le vayan a poner paja abajo ni nada, ¿no? Porque cazote, ¿no? Literal. Bueno, eso en el mundo de la fantasía, ¿no? En el mundo de la realidad, probablemente va a querer amagar con cancelar el TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, que ahorita está rigiendo pues los destinos económicos de México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, por eso es tan importante. Ahorita vamos a ver estas cifras, porque estamos hablando de que este es el motor que ha impulsado la economía nacional. Fíjate, en el primer semestre de 2022, el comercio entre México y Estados Unidos fue de 308
384, bueno, te lo voy a decir en inglés para que lo entiendan nuestros amigos de 384 billions. Billones. O sea, 384 mil millones de dólares. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? No, sí. Esto, pues evidentemente es gran parte de la economía mexicana. Y esto es lo que está en riesgo. Pero fíjate, esto es muy interesante porque de esos 384 mil millones de dólares, Estados Unidos exportó a México 160 mil millones de dólares, o sea, un poquito menos de la mitad. Y México le exportó a Estados Unidos 224 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando aquí que hay una balanza comercial favorable a México de 63,500, casi 63,500 millones de dólares. Esto es precisamente lo que está en riesgo. Nada más para que tengamos una idea. El año pasado, 2021, ya lo hemos reportado también aquí contigo, la suma total más o menos de las remesas de nuestros hermanos mexicanos que están en Estados Unidos fueron menos de 40 mil millones, fueron de 35 mil más o menos millones de dólares, que es una cantidad exorbitante de dinero, por supuesto. Pues estamos hablando aquí que casi estamos hablando del doble de esa cantidad de lo que tuvo como superávit comercial con Estados Unidos México solamente estamos hablando del primer semestre del 2022. Obviamente esto lo festejaron muchísimo, ya sabes, ¿no? La secretaria de Economía está Tatiana Cloutier, que pues todo el mundo dice, bueno, ¿qué es lo que sabe, qué experiencia tiene para ocupar ese cargo? Pues ninguna, por eso la pusieron ahí precisamente, ¿no? Porque si tuviera experiencia, no hubiera aceptado el cargo, evidentemente, ¿no? Si hubiera estado calificada. Pero como no lo estaba, pues ella la puso, igual la hubieran podido poner en la Agencia Mexicana Aeroespacial o en cualquier otra rama, ¿no? en la Agencia Mexicana de Energía Nuclear, lo que tú quieras, porque Tomos no tenía idea de nada, así que da lo mismo que lo hubieran puesto ahí o en cualquier otra cartera del gobierno. Bueno, aquí el asunto es que esto rompió un récord del año pasado, incluso que había sido el año más, fíjate, con esta cifra, México ahorita se ubica en el segundo lugar con Estados Unidos. ¿Te das cuenta? El comercio total de Estados Unidos a nivel mundial con otros países o su relación económica nos convierte ahorita con esta cifra en el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. Sí. Ahorita. Pero el año pasado tuvimos... mira, déjame, por aquí estaba la cifra. En la primera mitad del 2021 tuvimos 320 mil millones de dólares, pero estamos hablando de que todavía estábamos arrastrando todo este asunto del COVID, ¿no? Y de la inactividad económica. Eso nos colocó en el primer semestre del año pasado como el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y a China. O sea, ve de lo que estamos hablando, porque por eso es tan importante y por eso hay un riesgo tan grande para México de que este asno que tenemos ahí en pantalla quiera cancelar este acuerdo comercial, porque eso nos va a mandar a la lona económica. De hecho, fíjate, tú sabes que México, bueno, el presidente, pues una de sus obsesiones fue cancelar el aeropuerto primero, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y luego inaugurar o abrir otro a capricho, que es el de Santa Lucía, que obviamente nadie utiliza, ¿no? Y nadie toma en serio. Bueno, pues en este plan de frustración, digo, lo estoy conectando, no me estoy desviando del tema, muchos analistas consideran que la raíz de la caída económica que hemos tenido desde el 2019 que entró López Obrador, o sea, él entró el 1 de diciembre del 2018 y ya para entonces, para el 1 de diciembre, ya tenía 6 meses causando estragos económicos, porque en cuanto él gana la presidencia, Enrique Peña Nieto le entrega el control del gobierno literalmente y de las riendas del país. Y en ese primer semestre, en ese segundo semestre del 2018, en el que él era presidente electo pero no en funciones, López Obrador es cuando decide cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y ahí empieza la cascada de inversiones que se empezaron a ir del país.
o la huida de inversiones, ¿no? Ahí empezaron, precisamente pues porque como López Obrador cambió las reglas del juego y dijeron, este está loco, bueno, ya lo sabíamos, pero ahora lo comprobamos, y el problema no es que estuviera loco, mientras un loco esté en un manicomio, pues ahí lo tienen guardado, el problema es cuando se sale y está en la calle y además tiene armas y un vehículo, entonces ahí es donde corre peligro toda la sociedad completa. Bueno, pues López Obrador ya en este plan destructivo empezó a dar muestras de lo que iba a ser su gobierno. Bueno, pues ha continuado en esa misma tónica a lo largo de todo su gobierno. Entonces muchos analistas pues creen que la cancelación del aeropuerto fue el inicio de toda esta caída y ya traído unas consecuencias tremendas. Pero fíjate, otra cosa que anunció López Obrador esta semana, como él está desesperado porque nadie toma en serio su proyecto, bueno, ninguno, ¿no? Pero el del aeropuerto en particular, entonces él está boicoteando, y su gobierno, el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el que está funcionando, que tiene alrededor de 1,200 operaciones diarias. Estamos hablando de que hay una frecuencia de alrededor de 45 a 50 segundos entre un despegue y un aterrizaje. O sea, es una saturación pues muy alta del espacio aéreo de la Ciudad de México. Sin embargo, muchos aeropuertos tienen esa capacidad incluso mayor, incluso ciudades que tienen varios aeropuertos como Nueva York o Houston, digo no Houston, sino Chicago y otros, Dallas me parece que también tiene varios aeropuertos. Bueno, el asunto no es que tengas una saturación de vuelos, el asunto es que si el gobierno está boicoteando las operaciones del aeropuerto, eso se convierte en una bomba de tiempo. Ahorita la Terminal 2 que construyó Vicente Fox como una alternativa, ya que le habían boicoteado el proyecto de construir el aeropuerto de Texcoco, ahora López Obrador lo cerró, argumentando que estaba a punto de caerse y por lo tanto lo tenían que volver a hacer. Lo van a tirar completo, la Terminal 2, y la van a volver a hacer. Eso evidentemente significa que van a tener la justificación de robarse miles de millones de pesos que los van a ocupar para la campaña del próximo año en el Estado de México, más la del 2024. Jamás. Pero además, con ese pretexto van a tener que obligar a muchas líneas aéreas a irse a Santa Lucía. Pero como no ha sido suficiente, entonces lo que ahora, el anuncio que hizo este genio esta semana, es que van a restringir los vuelos en el aeropuerto Benito Juárez. O sea, ya esto es un proceso que vamos directo, pues, ¿qué te gusta? A Corea del Norte, ya ni siquiera a Cuba, porque en Cuba, pues, pueden aterrizar, pues, muchos vuelos. Yo hasta donde sé, no hay ninguna, cuando menos de México no hay restricciones. Digo, tampoco hay mucha gente que le interese ir a Cuba, evidentemente, pero, claro, pero tampoco es que te lo restrinjan o te lo prohíban. Bueno, pues ahora López Obrador, en este nuevo intento de aislar a México, por eso está conectado todo este tema de la cuestión económica, el TEMEC y el aeropuerto, porque estamos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, está tratando de aislar a México, y esto es un intento, porque si tú restringes los vuelos en la principal terminal aérea del país, significa que quieres que menos gente esté viniendo, y eso tiene una finalidad, evidentemente, que es precisamente la de apartar a México del concierto mundial, es decir, de la globalización. Sacarlo del TEMEC es otro paso que va en el mismo sentido, y esto va con la finalidad, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de que México se convierta en una isla donde no vengan observadores internacionales, donde no haya organismos internacionales que te estén vigilando tus procesos electorales o cualquier otro, ¿no? Incluso comerciales, y tú puedas entonces, ahora sí, actuar como en Cuba, ¿no? Que no hay ningún tipo de observadores porque no hay ni siquiera elecciones, y llegar a ese punto de decir, bueno, pues ya no ocupamos observadores, ya no ocupamos elecciones ni observadores porque no va a haber elecciones, ¿no? Entonces, hacia allá nos está conduciendo las locuras de López Obrador. Esto nada más para abrir boca, así como para decir, nomás para empezar. Esto es así como la entrada, ¿no? Así el aperitivo, ¿no? Oye, sí, además, por cierto, estamos viendo que esta semana hubo mucha, por desgracia, inseguridad en México. Para ver, aquí es siempre live, pero ahorita más acrecentada. Yo me había puesto a pensar ahorita antes de entrar a este tema de inseguridad, de ese aislamiento que están deliberadamente creando ahí en México, porque ya los alejas de la comunidad internacional, los alejas de la comunidad económica, sobre todo donde hacen ellos dinero,
y obviamente estás hundiendo al país en la miseria donde la gente cada vez tiene menos poder. No sé con lo de los aeropuertos si esto obligaría a otras ciudades como Monterrey y Guadalajara a levantar lo que está dejando el lastre, si las aerolíneas van a preferir irse a esos lugares que incluso tomar en consideración el nuevo aeropuerto que construyó esta administración. No sé, esperamos que dice el tiempo. Mira, aeropuertos alternos, pues realmente el único real de la Ciudad de México pues sería el de Toluca. No solamente porque es un aeropuerto internacional y cuenta con las instalaciones para recibir cierto número de tráfico, sino por la cercanía. Está mucho más cerca que llegues a Toluca que llegues al aeropuerto de Santa Lucía. Así de simple, ¿no? Además, pero además, las vías de comunicación que te unen de Toluca a la Ciudad de México son mucho más eficientes y rápidas y seguras que con que las que hay hacia Santa Lucía. En el caso, por ejemplo, de Monterrey, pues no sería un aeropuerto alterno a la Ciudad de México, está demasiado lejos. O sea, de ahí que son 12 horas, ¿no? 2 o 3 horas. Si tú vas a la Ciudad de México y te avientan a Monterrey, pues sí, qué padre, ¿no? O sea, pues a lo mejor dices, no, pues en lugar de ir a México, pues mejor me voy a Estados Unidos. El asunto es que si tú tienes algún negocio o algo que hacer, ¿cómo te trasladas desde allá hasta la Ciudad de México? Es un montonal de horas. Ni Guadalajara sería una alternativa tampoco. Estamos a 7 horas, 6 horas, entre 6 a 7 horas en carro, pero, o sea, también está muy lejos. Hay un aeropuerto, aunque tú no lo creas, hay un aeropuerto internacional en Cuernavaca. Ese está ideal porque está a un paso de la Ciudad de México. El asunto es que creo que tienen un vuelo cada mes o cada 15 días, una cosa así de repente, ¿no? Mínimo, Pero fíjate que yo lo conozco ese aeropuerto porque un día me llevaron de paseo, casi es como para ir a verlo como una cuestión de atractivo turístico, por supuesto que no hay nada de movimiento, yo creo que ha de tener más movimiento que el de Santa Lucía, eso sí, pero es mínimo. Lo que pasa es que está hecho, según por ahí se rumora, ¿no? Según los rumores de pasillo allá en Cuernavaca, que es un narcoaeropuerto, está hecho para recibir el cargamento que venía de Colombia. Para eso lo hicieron. Por eso es aeropuerto internacional, porque recibe vuelos de fuera de México, pero tiene prácticamente esa finalidad única. Por eso ahí no vas a ver que gente diga, ay, no, voy a volar de Houston a Cuernavaca. Pues no. Sería una alternativa, pero pues la verdad es que es casi es un aeródromo, ¿no? Construido para satisfacer las necesidades de los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, la verdad es que no es como una alternativa. Y Santa Lucía, pues tampoco lo es. O sea, aquí lo que va a provocar López Obrador va a ser un caos, una crisis también tan grave que va a desplomar otro sector también muy importante, que es el de turismo, que ya ha venido a la baja, que se ha ahuyentado por la inseguridad, como tú mencionas, y ahorita vamos a tocar ese tema. Pero además, si no tienes, o sea, la mayor parte del turismo en México entra a la Ciudad de México, ¿no? Otros entran directamente, quizá turismo que venga de Europa y que solamente quiere ir a la Ribera Maya, pues va a llegar a Cancún, pero la mayoría del turismo llega a la Ciudad de México incluso para hacer conexiones. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes un vuelo de, no sé, de Frankfurt o de donde tú quieras, incluso de Madrid o el que tú quieras, y vas a ir a Cancún, pues sí hay vuelos directos, pero la mayoría hacen conexión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí brincan a Cancún. Entonces, ¿qué va a pasar cuando te restrinjan eso? O haces un vuelo directo y eso va a incrementar los costos, o vas a tener que andar haciendo un rebotadero, a lo mejor vuelas de Frankfurt a Monterrey, de Monterrey a Cancún, por ejemplo, ¿no? Pero las distancias también van a incrementar los costos. Entonces, esto es una situación en la que va a complicar mucho, no solamente el transporte interno, sino también este rubro del turismo que es tan importante para nuestra economía y que ha venido a la baja con López Obrador, por supuesto, ¿no? Hay manera de manera de que áreas en México como Monterrey, Guadalajara, el Bajío mexicano, que tiene los mejores estándares de vida, puedan sacarle provecho, válgame la expresión, puedan sacarle provecho ante este propio boicot, o sea, infligido por el mismo gobierno ahí federal en la comunidad que es la Ciudad de México, porque independientemente de las diferencias, es muy sabido que tenemos los regios, los de Monterrey con la Ciudad de México. Evidentemente la Ciudad de México pues es el pulso del país, es el centro del país, es la ciudad más importante y por mucho, o sea, fuera de rivalidades culturales, los datos son los datos
Y obviamente no es como que nos podamos dar el lujo de perder algo tan importante como la Ciudad de México. Bueno, allá en México ustedes, yo vivo ya acá, pero a lo que voy es esto. Hay manera de que estas comunidades alternas, vamos a ponerlo así, estas regiones donde usualmente son focos de resistencia a la Ciudad de México, puedan sacarle provecho o están atados hasta la cintura con el destino de lo que hagan ahí en México. No, yo creo que sí podrían. De hecho, eso sería la única parte positiva que saldría de todo este desastre, ¿no? Que sobre todo estas dos, bueno, la región del Bajío, que yo creo que podríamos hablar básicamente de León y de Querétaro como los dos focos más importantes que hay en esa región, o sea, las dos ciudades y que son industriales y que tienen mucha prosperidad y que pues prácticamente, bueno, León funciona como la capital de Guanajuato, aunque no lo es formalmente. Sí, sí. Y bueno, y Querétaro, pues claro que es la capital del estado, y yo creo que es el municipio prácticamente el único, o es el remolque que mueve todo el estado de Querétaro, ¿no? Entonces, yo creo que sí se podría hacer este corredor, ¿no? De Guadalajara, León y Querétaro, y que podría convertirse en una bomba de desarrollo. Y pues también, pues obviamente Monterrey, ¿no? Que es el motor industrial del país, o sea, Nuevo León, ¿no? Con Monterrey como capital, es el motor industrial. Entonces, yo creo que se podría tomar ventaja. Ahora, el problema es los jumentos que tenemos de gobernadores, ¿no? Ahí en Nuevo León, Samuel García, y aquí en Jalisco a Enrique Alfaro, los dos de Movimiento Ciudadano, por supuesto que no tienen las agallas ni los pantalones para aprovechar esta oportunidad que les está poniendo, pues más o menos en bandeja de plata. Pues ni mandado a hacer. Ajá, así es. Iba a decir en bandeja de plata el bandejo del López Obrador, pero no, aparte que no estoy diciendo nada más. Hablando de bandejas de charolas. Ay, es viernes. Vamos a una tecata, Miguel, para que se relaje. Entonces, conste que no dije ninguna palabrota. Ya los que hayan pensado otra cosa. Conste. No, es que ya ves que luego dicen que los meseros que cargan las bandejas tienen el problema de que no oyen, ¿no? Cuando uno les habla, pues López Obrador más o menos anda en las mismas, ¿no? No oye, no ve y menos oye. Así es. Bueno, hablando ahora sí ya del asunto que sucedió esta semana aquí en la violencia que azotó a Jalisco principalmente y a Guanajuato, parece, o sea, hay muchas historias que se han cruzado, ¿no? No tenemos como una idea muy clara todavía, pero parece, según lo que se dice o lo que se ha filtrado, es que según llegaron informes a bases militares que iba a realizarse una cumbre, una narcocumbre en Jalisco, en donde se iban a reunir dos personajes que a lo mejor para ti, para mí, pues no representan, o sea, no nos dicen nada porque no estamos en ese medio ni en ese ambiente, gracias a Dios, pero era el Ricardo Ruiz Velasco, apodado el RR, con Gerardo González Ramírez, el APA. Los dos son cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación y se supone que la idea de reunirse era para definir quién iba a ser el sucesor de Nemesio, el conocido como Mencho. ¿Por qué iba a ser el sucesor? Pues no sé si lo van a retirar, si ya se va a retirar él, por la razón que sea, ¿no? Pero se supone que se habían reunido y les recibieron un informe la Sedena y les cayeron. Entonces ahí es donde se desató toda esta locura de la quema de tiendas de autoservicio conocidas como Oxxos, Farmacias Guadalajara, o sea, muchos comercios, camiones, aquí en Guadalajara, por ejemplo, porque se supone que se iba a realizar en un municipio que es colindante a la ribera de Chapala, que se llama Ixtlahuacán de los Membrillos, y ahí en ese pueblo, tú tienes que tomar la carretera que te lleva al aeropuerto y esa misma carretera desemboca o te lleva a Chapala, ¿no? Al pueblo de Chapala. Bueno, esa misma carretera es la que te lleva a este municipio. Está primero Ixtlahuacán y después está Chapala. El asunto es que
hubo narcobloqueos para impedir el paso, ¿no?, de las unidades del ejército o de la policía que pudieran llegar allá al municipio. Entonces, por eso quemaron camiones, trailers, en fin. Fue alrededor de entre 30 y 40, 30 negocios quemados, 14 narcobloqueos en carreteras, afectando alrededor de 40 vehículos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue una cosa de locura lo que se vio aquí. Y supuestamente eso es una de las versiones. Otra versión es que lanzaron un operativo en la policía, o sea, el ejército, supuestamente lanzó un operativo para capturar a estos líderes de la delincuencia organizada, y eso fue lo que desató como reacción, precisamente junto con la Guardia Nacional, esta reacción, ¿no?, de intentar que llegaran las fuerzas del orden ya ahorita ya pues muy cuestionado, ¿no? Porque ya sabemos que el problema es que las fuerzas del orden, pues ya no sabemos para qué bando están sirviendo, ¿no? De acuerdo a las indicaciones de López Obrador, ¿no? La verdad, o sea, ya vimos lo que sucedió en Culiacán, ¿no? En octubre del 2019, en ese famoso Culiacanazo, el operativo exitoso que captura al hijo de el Chapo Guzmán, a Ovidio, y que por órdenes de López Obrador, pues lo sueltan, ¿no? Cometiendo él, pues obviamente un delito. Ese simple delito debería de ser causa de que fuera juzgado por traición a la patria y depuesto del cargo, ¿no? Pero pues eso también en el mundo de la fantasía, porque en el mundo de la realidad de México, pues, o de la realidad alterna en la que vivimos, pues eso no va a suceder. Pues sí, no, juró defender, hacer valer la ley y todo, y fíjate cómo funciona, pero bueno, eso ya es a toro pasado, ¿va? Pero cuando sucede eso, pues muchos en Estados Unidos quedaron atónitos, porque, pues sí, como tú dijiste, digo, no somos abogados ni nada, pero pues aparenta ser una tradición ipso facto, entonces, pues, no queda de otra. Así es. Están los del poder. Sí, aquí se vieron, pues, escenas de terrorismo urbano, literalmente, ¿no? O sea, actos de terrorismo como pues teníamos tiempo que no se veían, ¿no? La verdad es que esto ya es una descomposición total, ¿no?, de lo que está sucediendo en México. El ejército supuestamente lanzó este operativo en el que volvió a fracasar, pero el asunto es que no sabemos si fracasó por su falta de planeación o simplemente fue rebasado en cuanto a estrategia por los grupos armados, ¿no?, de la delincuencia, o fue una falla deliberada, no sabemos. Yo no podría asegurarlo tampoco, ¿no? O sea, a lo mejor fue una falla deliberada en la que pues recibieron la orden, ¿no?, de pues dejarlos ir otra vez, como pasó en el caso de Culiacán. Yo no podría asegurarlo porque no tengo elementos, pero tampoco lo podría descartar porque ya hay antecedentes de ello, ¿no? Sí. Sí, o sea, pues ya con nos dejen ascuas, o sea. Ay, mi México, no te acabes. Bueno. Pero fíjate, en esta misma semana, curiosamente, vino bueno, ya sabes que entró en vigor, eso tú lo sabes mejor que yo, una nueva ley en Estados Unidos para impedir, se supone, que pues los ciudadanos puedan traficar armas a México, aunque fuera así con todas las comillas que le quieras poner de manera legal. Hay forma de adquirir, pues tú lo sabes, armas legales en Estados Unidos. Cualquier persona puede llegar a una armería y comprar lo que quieras y luego lo puedes meter a México. Bueno, ya detuvieron al primer acusado por traficar armas de fuego a México esta semana, curiosamente, ¿no? Eso pasó el martes pasado. La fiscal federal Jennifer Lowry pues avisó, ¿no?, que habían capturado al primer, que era pues un México estadounidense de nombre Said Isaac Hernández, que iba en su camioneta hacia México y traía pues 17 armas de fuego escondidas en su vehículo. Precisamente esto fue una exigencia, curiosamente, de la Cancillería, ¿no?, del gobierno de México y de la Cancillería, para pues evitar
que se estén metiendo armas ilegales a México que terminan en manos de la delincuencia. Eso está muy bien, ¿no? El asunto es que ya sabemos, porque lo hemos reportado aquí y tampoco hemos revelado ningún secreto, digo, estamos tomando notas de la prensa, que el principal, de manera, yo quisiera que de manera involuntaria el principal proveedor de armas a las fuerzas de la delincuencia en México, pues es la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es la única institución que tiene la autorización para comprar e importar armas, obviamente del extranjero hacia México, y ya hemos dicho aquí que una tercera parte de todas las armas que se importan, ya sea de Europa o de Estados Unidos, terminan en manos de los delincuentes. ¿Y cómo se sabe eso? Pues cuando ha habido estos retenes o detenciones o lo que sea, pues las armas que les decomisan, pues resulta que eran armas facturadas a nombre de la Sedena. Es decir, pues sí, ¿cómo fue que terminaron ahí? Pudieron haber sido por robo, por por lo que tú quieras, terminaron ahí. Yo me resisto a pensar que la Sedena les está haciendo el trabajo sucio, pero viendo cómo ha actuado López Obrador y cómo ha hecho alarde de su burla de la ley, ¿no? Además, porque esta semana, además, no sé si lo supiste, volvió a causar otro escándalo también gigantesco, cuando nuevamente volvió a violar la ley a la vista de todo el mundo, burlándose del orden, al decir, ¿saben qué? La Guardia Nacional, que era un cuerpo que oficialmente, cuando se legisló que se permitiera que entrara en uso. Haz de cuenta, vamos a regresarnos un poquito más para atrás. En tiempos de Felipe Calderón, creó una policía federal preventiva, que era una policía civil a nivel federal, con la idea de combatir la delincuencia en las calles, ¿no? Así literal, para que no fuera el ejército el que estuviera, y estaba a cargo de un civil. Bueno. Ahora, además para un contexto, ¿por qué Felipe Calderón? Porque ahí explota la supuesta guerra contra el narco en México. O sea, es donde empieza, ya había antes, pero se hace muy evidente la ola de violencia, en especial en estados como Michoacán, que es donde viene Calderón, ¿verdad? Además, él lo hizo también pues como una manera de legitimarse, porque mucha gente, obviamente todos los seguidores de López Obrador, creyeron y lo siguen creyendo que Felipe Calderón no ganó la elección del 2006, que se la robó. Entonces Felipe Calderón, como un golpe de mando, como una manera de legitimarse ante la opinión pública, le da o le declara la guerra al narcotráfico de manera abierta y frontal. Bueno, eso desata pues toda la violencia que estamos viendo en el país, pero además también permitió que muchas de las operaciones que se hacían encubiertas, no en secreto, de parte de Estados Unidos a través de la DEA y otros organismos, pues ahora se pudieran hacer pues ya digamos abiertamente, y eso facilitaba la logística también, o sea, tenía ciertas ventajas hacerlo abiertamente, y además pues había convenios de colaboración, en fin. Después esto pues obviamente pues yo no quisiera decir que se sale de control, sino que toma dimensiones ya de veras terribles, ¿no? Y continuó esta guerra, no la suspendió Peña Nieto, y el que supuestamente la suspendió fue López Obrador para pacificar el país, y ahora resulta que tenemos como resultado los índices de violencia más grandes que hemos tenido en nuestra historia, desde el tiempo de la Revolución Mexicana. O sea, estamos hablando de una locura de violencia la que estamos teniendo, ¿no? Y igual que en el tiempo de la Revolución Mexicana, que llegaban los generales y los caudillos a saquear y robar e imponer su ley y su propia moneda, y sus usos y costumbres, como lo hizo Pancho Villa y otros, ahora lo están haciendo las fuerzas de narcotráfico, ¿no? Con las cuales López Obrador, pues ya sabemos que está aliado. Bueno, esta nota que estamos viendo precisamente, está supuestamente el argumento de crear, bueno, eso fue el contexto de Calderón, crea la Policía Federal Preventiva. López Obrador la disuelve, la termina y dice, no, es que era un cuerpo corrupto porque lo creó Calderón y todo lo que tocó Calderón era corrupto. Entonces, él crea la Guardia Nacional con la idea de que fuera un organismo supuestamente civil,
al frente y poner al frente a civiles y que fuera una policía que hiciera lo mismo que el otro, pero con otro nombre. El asunto es que como no tenía gente con quien armarla, agarró gente del ejército y creó esta supuesta policía civil, pero que realmente era una policía militar y que desde ese momento ya estaba contradiciendo lo que exige y manda la Constitución. Entonces, hacen esta circo, maroma y teatro, eso lo hacen durante los primeros años del gobierno de López Obrador, porque era cuando tenían la mayoría en el Congreso para hacer modificaciones a la Constitución. Ahora que López Obrador ya no cuenta con esa mayoría, quiso cambiar y regresar o integrar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Es decir, bueno, ahora van a formar parte como de las Fuerzas Armadas, aunque se van a seguir llamando Guardia Nacional, lo cual violenta la ley que ellos mismos aprobaron, o sea, la de Morena, ¿no? O sea, para que veas, es que así es como se maneja aquí esta situación con López Obrador. Entonces, como no tenía la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional, lo hace a través de un decreto. O sea, de cuenta, el decreto se llama por mis pistolas, ¿no? Literalmente. Así, ¿no? Entonces, ahí es donde él dice, no, pues ahora lo voy a hacer, no tengo permiso para hacerlo, pero no importa, pues yo lo voy a hacer de todos modos. Entonces, aquí se está violentando nuevamente, es otra manera en la que López Obrador está mostrando que la ley, pues no le importa nada. ¿Tú crees que se va a detener entonces, por lo mismo, en las restricciones o las sanciones que le puedan venir por cancelar el TEMEC, viendo cómo violenta y pisotea la ley y la Constitución? Pues claro que no. No, ya con ese contexto no. Ahora, todo hace sentido. Así es. Obviamente esta situación que vimos no pasó desapercibida para el gobierno de Estados Unidos esta semana, porque la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus trabajadores, precisamente pues por lo que sucedió en Jalisco y en Guanajuato, ¿no? Entonces, esto es otra raya al tigre, ¿no? O a la cebra, como le quieras llamar, ¿no? Porque precisamente pues están dando más motivos todavía para prender más focos rojos del gobierno, de parte del gobierno de Estados Unidos, donde está viendo cómo México se está convirtiendo, o es ya de facto un narcoestado, gobernado por un narcopresidente que está co-gobernando con las células del crimen organizado, las cuales les permite que hagan todo tipo de desmanes y que no hay una respuesta contundente de parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya ves que había un dicho antes, ¿no? Que los de izquierda, aquí se puso muy de moda, pues ahora ya lo hacen los narcos, porque antes el dicho era, cría chairos y te quemarán los oxos, ¿no? Sí, haz de cuenta, es como cría cuervos. Bueno, pues ahora, ¿sí? Exactamente, ahora lo están haciendo los narcotraficantes. ¿Por qué los oxos? Bueno, pues porque, fíjate, yo creo que tiene que ver con las fobias que tiene López Obrador contra el grupo FEMSA de Monterrey, precisamente, que es uno de los principales o de los grupos que más se ha opuesto a las políticas de López Obrador y que lo ha denunciado. Entonces, yo creo que no es casual que hayan agarrado a los oxos y los hayan quemado. Yo creo que tiene que ver también como un mensaje. A lo mejor, digo, uno puede decir, bueno, es que son los que están más a la mano, los comercios que tendrían más a la mano. Pues sí, pero fue una acción muy consistente con esta cadena de tiendas, pero también afectaron a Farmacias de Guadalajara, que es otro grupo empresarial, ese es de aquí de Guadalajara, de una familia católica que pues también han sido absolutamente opuestos y opositores a López Obrador desde siempre. Entonces, es un mensaje quizá también de los aliados de López Obrador para avisarle a los rivales, ¿no?, empresariales del presidente que pues los tienen en la mira. Yo no sé, o sea, se le pueden dar muchas lecturas, pero todas son terribles, ¿no? Porque nos muestran la situación en la que nos encontramos actualmente en nuestro país. Fíjate que ahorita que mencionas esto, Boladita, para la gente que no sabe, ahí en Monterrey Grupo FEMSA, pues prácticamente son los dueños de la ciudad. Obviamente no en términos legales, pero en términos prácticos son los dueños de la ciudad. Tiene obviamente mucho antaño, mucho dinero, cotizan en este grupo, que son los dueños de los Oxxos,
tienen acciones en la Heineken y una bola de cosas, una bola de inversiones y les va muy bien económicamente hablando, al grado tal que, por cierto, están considerados un blue chip, o sea, una ficha azul en términos de inversión, es algo de lo más seguro, más estable. Cotizan en la bolsa de Nueva York, por cierto, o sea, a ese nivel estamos hablando del peto que se está tratando de aventar, o que tiene ya, mejor dicho, López Obrador. Y no es por echarle flores a la ofensa, a mí me da igual lo que les pase, pero para que nos demos en cuenta el calibre, igual con las farmacias de Guadalajara, ahí obviamente es la perla tapatía capital espiritual de México. Así es, exactamente. Oye, ya casi para ir cerrando, el tema que también hay que ponerle mucha atención, que es el de la tragedia que está ahorita desarrollándose. No sabemos si ya tuvo un trágico final, esperemos que no, el de la mina allá en Coahuila, ¿no? Donde están todavía los esfuerzos por rescatar estos mineros que están ahí atrapados. Bueno, pues hay dos cosas. La primera es que la secretaria del Trabajo, ¿no? Esta Luisa María Alcalde, que es una jovencita muy guapa, pero que también tiene esos vacíos craneales, ¿no? Que son característicos de la 4T y de Morena, que por eso la pusieron ahí, evidentemente, ¿no? Porque primero les hacen, yo creo que a todos los funcionarios de Morena y del gobierno del observador les hacen una tomografía, ¿no? De la cabeza, hasta que están ciertos y tienen la certeza de que no tienen nada absolutamente adentro del cráneo, es cuando ya los designan, ya les dan un cargo, ¿no? Porque entonces ya tienen garantía de que van a ser leales funcionarios de la 4T, ¿no? Entonces, a esta chica le preguntaron, bueno, pues ella como secretaria de Trabajo, pues cuáles son las condiciones en las que en las que estaban trabajando estos mineros y que si no era responsable, y ella dijo, no, pues yo soy solamente la secretaria del Trabajo, yo no tengo idea ni tengo experiencia en rescate de mineros, ni nada. O sea, lo mismo que caray. dijo la directora del metro de la Ciudad de México cuando se les cayó todos los desastres que han ido pasando, ¿no? Previo a la caída de la línea 12, porque ya me han pasado muchos, y que ella dijo, bueno, pues yo nada más soy la directora del metro, a mí que me pregunta, ¿no? Así, toda esta bola si solo es mi responsabilidad, pues no sé sí, qué me preguntas. ¿por qué yo tenía que saberlo, no? Bueno, pues así, en ese tenor está esta mujer. Bueno, aquí el asunto es que la investigación que se supone que va a llevar a cabo la Fiscalía General de la República, encabezada, pues ya sabes, ¿no? Por nuestro superfiscal Alejandro Guesmanero, que ni Obama lo tenía, ¿no? ¿Sí? Pues resulta que va a toparse con pared porque si le empiezan a jalar el hilo a la madeja, pues se van a topar con el impresentable, 1000 veces impresentable, del cual ya hemos hablado mucho, Manuel Bartlett Díaz, también. ¿Sabes por qué? Porque esta mina de carbón precisamente le surtía a la Comisión Federal de Electricidad. Ya habíamos hablado en algunos programas a lo largo de este año que la Comisión Federal de Electricidad tomó la decisión de bajar considerablemente la generación eléctrica a través de vías limpias y regresar a incrementar la generación de electricidad a través del carbón. O sea, vamos a regresar unos 150 años en el pasado, más o menos, que es el promedio, ¿no? En el que se mueve esta cuarta transformación. No a regresar a la infancia de Manuel Bartlett, más o menos, ¿no? No te apures. El objetivo es llegar a eventualmente agarrar aceite de ballena. O sea, tú no te apures, vamos en buen camino. Exactamente, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que no hay suficiente producción de cera como para que pudieras utilizarse las velas como alternativa, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que usar algo un poco más moderno, que es el carbón, ¿no? No importa que ya se haya estado en desuso hace medio siglo, pero aquí en México, pues nosotros somos, ya sabes que aquí nos gusta lo retro, ¿no? Así que somos antique, vamos a llamar antique. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, el asunto es que pues esta minera, junto con varias más que están en esta región de Coahuila que producen carbón, están protegidas y tienen negocios directamente la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett. Y bueno, pues hay muchos negocios, hay chuecos que están empezando a salir a la luz a raíz de esta investigación, y entonces van a tratar de desviarlo, taparlo u ocultarlo, ¿no?
Otro de los involucrados de manera tangencial, pues es este senador Guadiana, que parece ¿te acuerdas que había un comisario? Déjame acordarme qué caricatura era, la Pantera Rosa. Una de las caricaturas que salían dentro de la Pantera Rosa era el Glutrude, o que no, ¿cómo se llamaba? Que era un comisario. Así como sí. Ese chaparrito de lentes con un sombrerote. Bueno, pues haz de cuenta que el Guadiana más o menos se las va por ahí, ¿no? Bueno, parece un personaje de caricatura, pues es un senador que también es un empresario minero de carbón y es el principal proveedor de carbón de la CFE, curiosamente, de Morena también, ¿no? Digo, pues para que no vaya a haber dudas de cómo se están manejando, ¿no? Mira, aquí lo voy a poner la imagen del senador. Tú síguele, ya la vi. Bueno, resulta que también la alcaldesa de Morena la alcaldesa de Morena, pues es la que está al frente de estos, pues, o sea, es la responsable de lo que sucedió también en la mina, pero obviamente por ser de Morena, pues está blindada. Entonces, aquí vamos viendo cómo se van tejiendo todas estas relaciones, ¿no? De encubrimiento, de corrupción, de malos manejos en general de todo este tipo de asuntos y que desembocan, pues siempre tienen que desembocar desgraciadamente en tragedias humanas y que pagan siempre, pues como ya sabemos, los inocentes, ¿no? Incluso López Obrador fue el domingo, no tenía pensado ir, pero fue tanta la presión que él andaba en Colima y fue a inaugurar creo que un puente. O sea, imagínate la apretada agenda de López Obrador que dijo, ¿qué tenemos para el domingo? No, pues inaugurar un puente allá en Colima. Bueno, eso es que fíjate, bueno, ya entrando al terreno de lo serio, digo, todo esto es serio, aunque parece, yo sé que de comedia. López Obrador no puede sostener una agenda muy, muy cargada de actividades, pues porque su condición física, ya no hablemos de la mental, porque esa ni siquiera existe, sino su condición física no se lo permite. Entonces, le ponen 1 o 2 eventos al día en su agenda porque no podría cumplir con más. Bueno, pues fue a Colima y de ahí fue tanta la presión que se lo tuvieron que llevar a Coahuila a que fuera a tomarse las fotos con las familias. Y una señora lo encaró ahí de manera pues bastante valiente, diciéndole que nada más había ido a burlarse de ellos, a tomarse la foto y que no iba a resolver nada, ¿no? O sea, ese es el punto de hartazgo en el que ha llegado ya la situación y la población, sabiendo que López Obrador pues absolutamente sirve para nada, ¿no? Entonces, pues este Guadiana pues es el que te digo que parece de caricatura, ¿no? Es una caricatura, pero desgraciadamente es una caricatura que nos sale muy costosa y que pues ha provocado pues muchísima corrupción, ¿no? Bueno, y además usando un sombrero en un lugar cerrado, porque es que no sabes, mira, a lo mejor en la Cámara de Senadores, uno siempre es mal pensado, yo sé, ¿no? Pero a lo mejor hay vitrales muy grandes y pues te puedes asolear, a lo mejor hay goteras y por ahí se filtran los rayos del sol y entonces pues hay que protegerse, ¿no? Y tú sabes que el sur de la Ciudad de México pega bien duro, no como en Monterrey, entonces, o en Coahuila. Entonces, pero es que además tú no sabes si estás ahí en plena, en la sesión y de repente puede pasar un caballo y lo tienes que montar al paso, ¿no? Entonces, pues, a pelo, vámonos. Ándele, sí, o sea, no es que estemos criticando, simplemente nos llama la atención. Nada más le faltaban unos lentes negros ahí, también en un lugar cerrado y oscuro, ¿no? Para rematar la facha. Bueno. Ay, qué cosas. Así que bueno, pues esta es la agenda que hemos tenido a lo largo de esta semana aquí en México, nuestro querido México, en el cual hemos tenido que aguantar toda esta fauna que se ha hecho del poder y que nos está llevando, pues ya sabes, ¿no? Al barranco, ¿no? Ahora sí, como diría López Obrador, al despeñadero. Al despeñadero, y ojalá que podamos sacar este buey de la barranca, ¿no? Sí, como es la canción. Ay. Quiero agradecer, por cierto, a Tom Baez por habernos dado la contribución por medio del Superchat. Este sticker nos ayuda bastante en continuar la transmisión de este tipo de programas. También, por cierto, la gente que me preguntaba aquí en los Estados Unidos cómo está la situación, ahí vamos con lo del FBI, sigue investigándose. El FBI está excusándose con documentos que tiene el presidente nuclear. Trump ha dicho y demandado eso. Yo no estoy escondiendo nada, de hecho quiero que lo publiquen. Está retando al Departamento de Justicia que ande publicando estos documentos. Estoy seguro que los medios masivos en México no están diciendo nada de esto. Y yo no tengo nada que esconder.
está aquí entre los derechos de los presidentes llevarse documentos extremadamente importantes. Todos los presidentes lo han hecho, o sea, es una manera, pero es la primera vez que lo investigan a él. O sea, Obama se llevó, de hecho, más, creo, según por cuenta, y obviamente no le han dicho absolutamente nada de nada. En cuanto a salud, no me lo vas a creer, Miguel, para cerrar el tema. Pues te acuerdas que tuvo escándalos más. Aquí tengo por ahí la nota, el tuit, por ahí debe estar el tuit. Para acabar pronto, la Comisión de las Infecciones, con las siglas, una C, una D y otra C, ya anunció curiosamente que, mira, está el tuit, que ya no se debe imponer este tipo de restricciones draconianas que estaban mal desde un principio, evidentemente, y que ni siquiera se deban de cometer o impulsar diferenciación entre personas que se han sometido a experimentos sanitarios y personas que no se han sometido a experimentos sanitarios. Es que mucha gente, esa era su carta, digamos, de orgullo de que yo sí soy esclavo del orden mundial, y lo sean para presumir, tener acceso y privilegios. Bueno, pues al parecer ya se acabaron los privilegios según la recomendación de esta agencia de gobierno en los Estados Unidos. Es muy probable que llegue también a sus países conforme la vida sigue su curso. Miguel, nos tenemos que despedir de voladita. ¿Qué tenemos esta próxima semana en el boletín? Y pongo aquí el anuncio una vez más de la pasta para que te apoyen. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben, el lunes podrán ver este programa, Dios mediante, diferido en nuestro canal, ¿no? En nuestro canal principal del BIE. Ahí lo podrán ver. Voy a ver si ya me levantaron el castigo en el canal alterno. Ya ves que me castigaron también. Sí. Estamos buscando alternativas para volver a subir esa conferencia que nos castigaron, pues haciéndole ahí ciertas maromas y maniobras para evitar la censura. Y si lo logramos, aquí lo estaremos avisando para que la gente que no tuvo oportunidad de verla en ese momento la puedan ver. Y bueno, pues vamos a seguir adelante aquí con nuestra labor informativa y de concientización, ¿no? Y bueno, pues esta próxima semana espero que podamos tener también tiempo de empezar a producir nuevamente nuestros videos que a la gente le habían gustado. Eran como ciertas editoriales sobre temas de todo tipo, ¿no? Y sí, que, bueno, pues estaremos publicando, esperemos, si Dios nos permite, a partir de la próxima semana, retomando esto, que era muy importante, un buen ejercicio y que a la gente le resultaba muy atractivo y útil. Pero evidentemente, pues nuestro producto estrella, que es este programa que hacemos cada semana, pues es a lo que la gente también le ha gustado muchísimo, y gracias a este programa nosotros hemos tenido también mucha demanda de gente que nos pide nuestra pasta dental en todo el país, lo cual yo agradezco mucho porque es una manera no solamente de beneficiarse, la misma gente que la compra evidentemente está llevando salud a su casa y puede llevar incluso una entrada, un ingreso extra a su bolsillo, sino además nos ayuda también para poder sostener los costos y gastos que implica una labor como esta, que no necesariamente es remunerada con los donativos. O sea, hay gente de muy buena voluntad que nos apoya, a ti y a mí, pero no es suficiente para cubrir los gastos y tenemos que buscar alternativas, y afortunadamente contamos con esta que está al servicio de todos ustedes. Si ustedes desean adquirir esta pasta, ser distribuidores o lo que sea, pueden entrar a esta página que están viendo en pantalla y ahí van a encontrar algunos teléfonos de contacto donde nos pueden escribir y ahí podemos contactarnos para hacerles llegar a cualquier parte de la República nuestra pasta dental. Mira, ahí está Lupita, dice, oye, mi mamá tiene esa pasta en Guadalajara, y yo, ¿dónde la he visto? Pues en el programa, ya se acordó, Lupita, ya ves. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos. Pues Miguel, deja remover la imagen aquí. Te mando un abrazo. Ya sabes, quítamela, ahí está. Un abrazo a todos ustedes, tengan buen fin de semana. Ya llegaron por Miguel, nos despedimos. Como siempre, deseándoles que tengan un buen domingo. Y lo más importante, Miguel, que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.